El aire en la notaría de don Ernesto era denso, pesado con el olor a papel viejo y cera de pulir, creando una atmósfera tan sofocante como la tensión palpable que flotaba entre nosotros. Estábamos todos reunidos en esa sala de conferencias de caoba oscura, un escenario digno de la tragedia familiar que se avecinaba, la lectura del testamento de nuestro tío Ricardo. Yo, María, me senté en la silla más alejada de la cabecera, sintiendo sobre mí el peso de cada mirada de desaprobación de mis parientes. Ellos me veían como la oveja negra, la causante de la desgracia financiera, pero yo sabía, y solo yo, que la verdad estaba a punto de desmoronar sus convicciones. A mi derecha, Clara, mi cuñada, la verdadera artífice de la ruina, se comportaba como la viuda doliente, aunque el tío Ricardo solo fuera su tío político. Llevaba un traje de seda negro impecable, y sostenía un pañuelo de encaje inmaculado que nunca usaba, solo lo sostenía para enfatizar su fragilidad y su supuesta superioridad moral. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una anticipación cruel cada vez que se cruzaban con los míos. Ella sabía que el testamento probablemente me excluiría, y ese era el clímax de los años de humillación que me había infligido. La tragedia que nos había traído hasta aquí se remonta a 7 años atrás, al día en que se perdió la inversión familiar en la constructora. Una suma colosal, el ahorro de 3 generaciones, se esfumó. Clara, que manejaba las cuentas de la familia con mano de hierro y una fachada de eficiencia inquebrantable, fue la primera en levantar la voz. Aunque ella había sido la gestora principal, logró revertir la narrativa en cuestión de días, señalándome a mí, la ingenua que solo había firmado un par de papeles menores, como la responsable de no haber fiscalizado el proceso. María es tan descuidada, tan despistada, ¿cómo pudo confiar ciegamente en esos asesores? Había proclamado Clara en la cena de Navidad de ese año, una frase que se grabó a fuego en la memoria de todos, y que se convirtió en el mantra de mi ostracismo. A partir de ese momento, mi vida social y familiar se redujo a migajas. Me humilló públicamente cada vez que tuvo oportunidad. En bodas, en bautizos, siempre había un comentario sutil, una indirecta venenosa sobre mi ineptitud y la forma en que había malgastado el futuro de la familia. Recuerdo la última vez, en el cumpleaños de mi sobrina, cuando me preguntó frente a 20 personas si ya había aprendido a manejar siquiera el cambio de la panadería, asegurándose de que todos escucharan la risa hueca que seguía a su comentario. Era un dolor constante, invisible para el mundo, porque ¿cómo confesar que tu propia familia te ha convertido en una paria por un fraude que no cometiste? Me tragué ese dolor, permití que se sedimentara en mi alma, alimentando una sed de justicia que crecía con cada año de desprecio silencioso. Pero había algo que nadie en esa sala sabía, ni siquiera Clara. Yo no había pasado esos 7 años sumida en la autocompasión. Había estado planeando mi liberación. Meses después del fraude, cuando el pánico inicial de Clara la hizo bajar la guardia, la confronté en su casa. Le dije que sabía que ella había desviado los fondos, que había movido el dinero a cuentas personales antes de declarar la bancarrota de la constructora. Ella, sorprendida por mi audacia, rompió a reír con un tono que no pude describir sino como maníaco. ¿Y qué vas a hacer, María? ¿Contarle a la abuela? Te creerán a ti, la desterrada, antes que a mí, su favorita que siempre trae regalos caros. Y en ese momento de arrogancia desenfrenada, en el clímax de su soberbia, ella me lo dijo. Lo admitió. Había escondido mi teléfono móvil dentro de una tetera de porcelana sobre la mesa de centro, activando la grabadora antes de entrar. Cuando ella se sintió segura, completamente sola conmigo, alardeó de su inteligencia, describiendo con detalle cómo había manipulado las firmas y cómo había usado su conocimiento de las leyes de inversión para evitar el rastreo inmediato. Espera, María, ¿sabes lo mejor? Nadie lo sabrá jamás. Yo seré la heroína que intentó salvarlos, y tú serás la tonta que lo arruinó todo, susurró con una satisfacción perversa. Esa grabación, de poco menos de 4 minutos, se convirtió en mi ancla, mi arma secreta. No la usé de inmediato. Si la hubiera revelado entonces, solo habría habido caos, escándalos menores y la posibilidad de que Clara utilizara su influencia para minimizar el daño. Yo no quería un simple castigo. Quería una destrucción pública y definitiva, una que invalidara cada mirada condescendiente que había recibido durante 7 largos años. La guardé encriptada, almacenada en 3 lugares diferentes, esperando el momento decisivo, el único evento familiar donde el drama alcanzaría su máximo esplendor y donde todos estarían obligados a escuchar. Ese momento había llegado. La lectura del testamento del tío Ricardo, el último patriarca de la rama familiar que había perdido sus ahorros. Don Ernesto, el notario, un hombre de unos 60 años, pulcro y con gafas de montura fina, se aclaró la garganta. La sala se sumió en un silencio tan absoluto que se podían escuchar los latidos acelerados de mi propio corazón. El notario desplegó el documento solemne sobre la mesa de caoba,
Procederemos a la lectura de las últimas voluntades del señor Ricardo Montesinos, anunció con voz monótona y profesional. Mientras don Ernesto comenzaba con las formalidades y las cláusulas preliminares, Clara no pudo resistirse. Inclinó su cuerpo hacia mí, apenas un movimiento, asegurándose de que solo yo pudiera escuchar su voz dulce pero cortante. «Qué incómodo debe ser este momento para ti, María», siseó, con una sonrisa de depredadora. «Saber que estás aquí solo por cortesía, esperando la inevitable confirmación de que tus errores te han excluido de todo. Pobre María». No respondí, solo la miré, sosteniendo su mirada con una serenidad que la desarmó ligeramente. Esa calma era mi nueva armadura. Había ensayado este día en mi mente cientos de veces. Sabía que ella atacaría, y yo tenía que mantenerme firme. Don Ernesto leyó la distribución de algunas propiedades menores, los legados a instituciones de caridad, y luego llegó a la parte crucial, la herencia principal, las acciones que conformaban el núcleo del patrimonio. Y en cuanto a las acciones de la compañía familiar que quedan, y el resto de los bienes inmuebles, continuó el notario, deslizando el dedo por el pergamino. El aire se hizo aún más escaso. Los primos se inclinaron hacia adelante. Clara se recostó en su silla, con una expresión de triunfo ya pintada en su rostro, convencida de que su nombre sería el único mencionado. De repente, el primo Javier interrumpió, incapaz de contener su resentimiento acumulado. Miró directamente a don Ernesto, pero sus palabras eran para mí. «Don Ernesto, ¿está seguro de que la lista de herederos no incluye alguna cláusula especial relacionada con las deudas? Es que si María recibe algo, con todo respeto tememos que vuelva a desaparecer». El comentario fue bajo, pero resonó como un trueno. Todos asintieron, validando la ofensa. Mi rostro se mantuvo impasible, pero por dentro, un torrente de ira ardía, listo para ser liberado. 7 años de humillación pública injusta me habían preparado para este asalto. Don Ernesto, incómodo, revisó el documento. El testamento es claro en su distribución, pero hay una nota final del testador, el tío Ricardo, que necesito leer antes de nombrar a los herederos principales. Clara se irguió, radiante. Esto era. La nota final debía ser la estocada, la confirmación de mi culpa. Me lanzó una mirada llena de lástima fingida y desprecio real, disfrutando del momento en que mi exclusión sería oficializada por la voluntad del difunto. El notario se puso las gafas de lectura y leyó la caligrafía temblorosa de mi tío. A mi querida familia, lamento enormemente la pérdida que sufrimos hace unos años. Esa pérdida nos dividió y causó un gran dolor. Mi única esperanza es que la verdad, tarde o temprano, prevalezca, y que quien haya actuado con mala fe enfrente las consecuencias de sus actos. Una pausa dramática. Clara sonrió, interpretando las palabras del tío como un apoyo implícito a su narrativa. Que yo, María, la descuidada, era la que había actuado con mala fe. Por lo tanto, continuó don Ernesto, volviendo a la sección de herederos, el tío Ricardo decidió dividir el remanente en partes iguales, pero con la condición de que, si se demostraba en vida o póstumamente, que alguno de los herederos fue directamente responsable de la malversación de fondos de 2017, este quedará automáticamente excluido de la herencia y deberá compensar a los demás con todos sus bienes. La sala se movió, un murmullo colectivo de sorpresa. Clara palideció ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura, mirándome con una burla aún más marcada. Ella sabía que, aunque la cláusula existía, la evidencia me señalaba a mí, y yo no tenía nada que presentar en mi defensa. «María querida», susurró Clara, su voz goteando malicia. «Parece que el tío dejó una puerta abierta para la justicia. Lástima que la persona que tiene que preocuparse por esa cláusula seas tú, la que nunca pudo explicar dónde fue a parar el dinero». Ese fue el punto de quiebre. El aire de superioridad de Clara, la aceptación de la familia de mi papel de villana, la cláusula que, irónicamente, la protegía a ella mientras me amenazaba a mí. Era el momento. 7 años de dolor acumulado, 7 años de silencio, culminarían en este instante. Me levanté lentamente de mi silla, el movimiento capturando de inmediato la atención de todos. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se escucharía sobre la voz del notario. La sala se quedó en silencio nuevamente, curiosa por mi reacción. Clara me miró con una mezcla de fastidio y superioridad. «¿A dónde vas, María? ¿Te retiras? Es lo más sabio que puedes hacer». Me acerqué al centro de la mesa. Don Ernesto me miró con cautela. Mis manos estaban ligeramente temblorosas, no por miedo sino por la adrenalina pura. Alcancé el maletín de cuero que había colocado estratégicamente a mi lado. Un maletín que había cargado durante años, sin que nadie sospechara su verdadero contenido. «No me retiro, Clara», dije, y mi voz era extrañamente clara y firme, un sonido que no habían escuchado de mí en años.
Vengo a cumplir la voluntad de mi tío. Vengo a asegurar que la verdad prevalezca, y que quien haya actuado con mala fe enfrente las consecuencias. La confusión se apoderó de los rostros de mis parientes. Clara frunció el ceño, el primer signo de incomodidad real que había mostrado. Abrí el maletín. Dentro, no había documentos legales ni bonos. Había un pequeño proyector portátil y un altavoz Bluetooth. Los conecté rápidamente a la toma de corriente bajo la mesa, sin inmutarme ante el asombro del notario. María, ¿qué estás haciendo?, preguntó don Ernesto, visiblemente alterado. Estamos en medio de una lectura legal. Don Ernesto, dije, sin dejar de trabajar en las conexiones. Le ruego un minuto. Lo que estoy a punto de mostrarles es directamente relevante para la cláusula que acaba de leer. Es la prueba definitiva de la verdad que mi tío esperaba que saliera a la luz. Clara se levantó a medias de su silla. Su rostro por fin perdió el color. El pánico comenzaba a asomarse en sus ojos, una sombra de terror al ver el proyector enfocado hacia la pared blanca de la notaría. Sabía que yo había grabado algo, pero su arrogancia le había impedido creer que yo lo conservaría o que me atrevería a usarlo. «Esto es una falta de respeto. No puedes interrumpir así», gritó Clara, intentando desesperadamente recuperar el control de la situación, de la narrativa. La miré por última vez antes de presionar el botón de reproducción en el teléfono, que ahora estaba conectado al proyector. En ese instante, sentí la liberación de 7 años de humillación. Ya no era la oveja negra, la tonta. Era la portadora de la justicia. Durante 7 años, Clara me humilló públicamente por el dinero perdido. Comencé, mi voz resonando en el silencio expectante. Durante 7 años, guardé en secreto esta prueba, esperando este momento. La imagen apareció en la pared, un plano cercano de la sala de estar de Clara. Y luego, el sonido. El sonido de la voz de Clara, clara y burlona, llenó la sala de la notaría, destruyendo instantáneamente su fachada de víctima. Nadie lo sabrá jamás, María. Yo seré la heroína que intentó salvarlos, y tú serás la tonta que lo arruinó todo. Se escuchó la voz de Clara proyectada en alta definición. Todos los ojos se clavaron en la Clara real, que ahora se había quedado paralizada, con la boca abierta en un gesto de incredulidad y terror absoluto. La grabación continuó, y en ella, la cuñada fraudulenta, con una frialdad escalofriante, comenzaba a detallar el fraude, admitiendo la malversación con un lujo de detalles. Vianney las acciones a través de Panamá. Firmas falsificadas. Fue ridículamente fácil culpar a María, nadie cuestiona a la ingenua. Además, ella firmó los documentos menores, así que la culpa legal es completamente suya. Los demás perdieron el dinero. Yo lo tengo en mis cuentas personales, esperando que prescriba el caso. La sala quedó en silencio al ver su mentira expuesta. Un silencio absoluto, denso, cargado de incredulidad y traición. Los familiares, que momentos antes me habían señalado como la causante de todos sus males, ahora miraban a Clara, la favorita, con horror. Sus rostros eran un lienzo de conmoción, la verdad golpeándolos con la fuerza de un puñetazo. Clara, la perfecta, la intocable, se había desenmascarado a sí misma. El proyector seguía emitiendo la prueba irrefutable de su culpabilidad, y ese día todo cambió. Mi venganza, servida fría y públicamente, apenas había comenzado. El sonido de la voz grabada era tan nítido, tan libre de cualquier remordimiento o vacilación, que perforaba el denso aire de la notaría, reemplazando el olor a papel viejo y cera de pulir, por un hedor acre de traición y vergüenza. El proyector, un dispositivo tan anacrónico en ese lugar solemne y tradicional, proyectaba no solo el audio sino también la imagen fija de la mesa de centro de Clara, un recordatorio mundano del entorno en el que se había gestado su... Don Ernesto, con sus gafas de media luna deslizándose por el puente de su nariz, carraspeó, ajustó el montón de folios color crema, y comenzó la lectura del documento que sellaría el destino de la herencia de mi tío Ricardo. Los primeros minutos fueron un zumbido monótono de cláusulas legales, definiciones de bienes inmuebles y cuentas bancarias que ya conocíamos, pero a medida que avanzaba, sentí cómo el aire acondicionado de la notaría se hacía insuficiente para disipar el calor que emanaba de la tensión contenida en la sala. Yo estaba rígida, mi cuerpo era un bloque de piedra, listo para recibir el golpe final de la injusticia. Llegó el momento crítico, aquel pasaje que todos esperaban con una mezcla malsana de morbo y avaricia. Don Ernesto hizo una pausa dramática, humedeció sus labios resecos, y leyó con una solemnidad casi litúrgica. En cuanto al capital inicial de la sociedad inversora, Los Pinos, debo señalar que, si bien mi voluntad original era legar montos equitativos a todos mis sobrinos, una porción significativa de ese capital, estimada en el 40%, fue irrecuperablemente perdida hace 6 años, a causa de lo que en ese momento se catalogó como una serie de decisiones financieras imprudentes y negligentes.
La mención de decisiones imprudentes y negligentes actuó como un detonante. El nombre de la oveja negra, mi nombre, no había sido mencionado, pero no hizo falta. Todas las cabezas se giraron hacia mí, y el murmullo de desaprobación recorrió las sillas tapizadas. Fue en ese instante, en medio de ese silencio cargado de condena, que Clara decidió asestar el golpe de gracia, disfrutando de su papel de víctima sacrificial y guardiana de la moral familiar. Pérdida, sí. Pero seamos claros, don Ernesto, interrumpió Clara con un suspiro profundo y teatral, poniendo una mano dramática sobre su pecho. Su voz, normalmente dulce y modulada para la conmiseración, resonó con una falsa tristeza que me revolvió el estómago. El tío Ricardo fue muy generoso al usar términos tan suaves. Esa pérdida nos costó años de estabilidad. Mi padre tuvo que hipotecar la casa por culpa de esa imprudencia. Y si ahora estamos recibiendo tan poco, es porque hubo alguien aquí, sentada entre nosotros, que se encargó de dilapidar la confianza y la fortuna de la familia. Alguien que no tuvo la decencia de aceptar su culpa y pedir perdón adecuadamente. Clara no solo me miró, me taladró con sus ojos verdes, asegurándose de que la humillación fuera pública, clara y dolorosa, tal como lo había hecho en cada reunión familiar durante los últimos 6 años. Sentí las mejillas arder, pero no por vergüenza, sino por la furia contenida que había fermentado en mi interior por tanto tiempo. Mi sangre hervía al recordar cada comentario venenoso en cenas de Navidad, cada exclusión sutil, cada vez que ella, la verdadera culpable, había recogido la simpatía de todos mientras yo cargaba con la etiqueta de la irresponsable, de la que nos había arruinado. Me levanté despacio, sin prisa, mis movimientos deliberados y lentos, contrastando con la prisa con la que mi corazón latía contra mis costillas. Don Ernesto intentó retomar la palabra, con la ceja levantada por la interrupción grosera de Clara, pero yo no se lo permití. Había llegado mi momento. Los años de desprecio silencioso, el dolor invisible que había soportado con la cabeza baja, estaban a punto de ser saldados. Clara, al verme ponerme de pie, sonrió con suficiencia, interpretando mi acción como un intento patético de defenderme, o, peor aún, de abandonar la sala derrotada. Su rostro reflejaba una victoria anticipada, la satisfacción de verme finalmente desmoronarme bajo el peso de su mentira. No te molestes, María. Ya todos sabemos que no tienes nada que decir que pueda excusar lo que hiciste, siseó Clara, inclinándose ligeramente hacia adelante, asegurándose de que su voz fuera lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan y se unieran a su juicio. Simplemente acepta tu parte de responsabilidad, aunque sea ahora, y deja que el notario termine. Yo no contesté a su provocación. En lugar de una súplica o una defensa, saqué de mi bolso un pequeño proyector de bolsillo, de esos que se conectan al teléfono, y lo coloqué con una calma escalofriante sobre la mesa de caoba, orientándolo hacia la pared más cercana, que estaba pintada de un color crema claro. El clic del soporte al desplegarse resonó en la sala, rompiendo la atmósfera tensa. Luego, con mi mano firme, extraje mi móvil, un aparato sencillo y discreto que durante años había guardado en secreto el testimonio de mi verdad. No voy a excusarme, Clara, dije, y mi voz, aunque baja, era cortante y clara, como cristal al romperse. No temblaba, y eso pareció confundir a toda la sala. No tengo nada que excusar, pero tengo algo que revelar. Mis familiares se miraron, desconcertados. ¿Qué iba a hacer la oveja negra? ¿Montar una escena de histeria? Don Ernesto frunció el ceño, claramente molesto por el circo que se estaba montando en su notaría. Pero la curiosidad general lo mantuvo en silencio. Clara, sin embargo, empezó a mostrar un ligero temblor en su labio superior. Su triunfo se estaba convirtiendo en incertidumbre. ¿Qué tonterías estás haciendo, María? Estamos en una lectura de testamento, no en el cine. Intentó desestimar Clara, pero había una nota de pánico en su tono. Ignorándola por completo, abrí la aplicación de grabación de voz en mi teléfono. La pantalla reflejó mi rostro, impasible. Ajusté el volumen al máximo. Había ensayado este momento miles de veces en mi mente, visualizando cada paso, desde la conexión del proyector hasta el instante exacto en que revelaría la prueba que guardé durante años. El pequeño dispositivo emitió un tenue haz de luz que iluminó un rectángulo brillante en la pared. El telón estaba listo para levantarse. Antes de que me condenen por las decisiones imprudentes y negligentes que arruinaron a la familia, continué, mirando directamente a los ojos de Clara, que ahora empezaban a ensancharse de horror. Creo que es justo que escuchen, con sus propios oídos, cómo se gestó realmente ese fraude, y quién fue en realidad el arquitecto de la traición. Con un toque final en la pantalla, el silencio se rompió con un sonido bajo y áspero, el sonido de la confesión. Era un audio grabado subrepticiamente durante una borrachera de Clara, meses después de que se me culpara, y justo antes de que se hiciera oficial el testamento de mi tío,
cuando ella se sentía completamente segura e intocable. El audio comenzó con la risa histérica de Clara, seguida por una voz que todos reconocieron, la de mi cuñada, la favorita, la intachable. Raya. Y el tonto de Ricardo nunca sospechó, ¿sabes? Era tan fácil. Solo tuve que manipular las cifras de la transferencia a la cuenta de María, hacer que pareciera que ella dio la orden final. Y la muy estúpida firmó sin revisar. La voz de Clara, resonando amplificada en la notaría, era inconfundible. Tenía un tono petulante, de absoluta superioridad, narrando sus crímenes como si fueran anécdotas graciosas de una fiesta. Sabía que, si perdíamos el dinero, la culpa caería sobre la oveja negra, sobre la que siempre ha estado fuera del círculo. La pobre María, tan despistada. Ahora, yo soy la víctima que lo perdió todo por culpa de su cuñada irresponsable. Y nadie va a dudarlo. ¡Nadie! El sonido inundó la sala. Los rostros de mis familiares se transformaron en máscaras de puro estupor. Mi primo Jorge se llevó una mano a la boca. Mi tía Elena, siempre la más crítica de mí, palideció hasta un tono enfermizo, sus ojos clavados en la pared que ahora proyectaba, no un video, sino las palabras destiladas de la maldad pura de Clara. Clara se levantó de golpe, con un grito ahogado que no llegó a formarse. Estaba completamente expuesta, su fachada de víctima derrumbándose en segundos. Intentó correr hacia mí, con una furia desesperada, tratando de arrebatar el teléfono y detener la confesión. ¡Apágalo! Es mentira. ¿Esa grabación está manipulada? Es una venganza enferma de esta mujer, gritó, pero su voz ya no tenía autoridad, sino pánico. Me aparté de su intento de ataque con un movimiento rápido y glacial. Manteniendo el control total de la situación, me limité a sostener el teléfono firmemente. La grabación continuó, implacable, narrando los detalles técnicos del desfalco, cómo había utilizado un vacío legal y una firma falsificada para desviar los fondos, mientras se aseguraba de que todas las pruebas apuntaran a mi dirección. Raya. Y lo mejor es que María jamás tendrá cómo probarlo. Su palabra contra la mía. ¿A quién crees que va a creer la familia? ¿A la chica solitaria o a la que se ha dedicado a cuidar de todos ellos? ¿Por? El audio terminó. El eco de la risa burlona de Clara se disipó en el aire pesado. La sala quedó en silencio. No era un silencio momentáneo. Era un silencio absoluto, denso, cargado de una conmoción tan profunda que parecía haber absorbido todo el oxígeno y el sonido del exterior. La familia, que segundos antes me había condenado con sus miradas, ahora estaba paralizada. Observaban a Clara, que se había quedado de pie, con los hombros temblándole, y las lágrimas de la derrota cayéndole por el rostro, ya no de falsa tristeza, sino de terror y humillación genuinos. Don Ernesto, el notario, que había presenciado innumerables dramas familiares, se quitó las gafas y miró a Clara, luego a mí. Su profesionalismo se había roto, en su rostro solo había incredulidad. María, susurró mi primo Jorge, incapaz de articular una frase completa. La incredulidad en su voz era el sonido de la verdad golpeando de lleno. Me paré en medio de la sala, ya no como la acusada sino como la portadora de la verdad. Mi corazón, que había estado apretado por la presión de tantos años, se sintió de repente ligero. Había esperado pacientemente, guardé en secreto esta prueba, no por maldad, sino por la sed irrefrenable de justicia. Ahora saben, dije, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes me había permitido tener. Esa es la verdad sobre el dinero que perdimos. Ella, Clara, la favorita, la intachable, fue quien nos robó a todos. Y no solo robó el dinero de mi tío, sino que robó mi reputación, mi paz, y mi lugar en esta familia durante 6 años. Clara intentó una última defensa débil, suplicando a gritos que no creyeran en una grabación oscura, pero era inútil. La evidencia era irrefutable. Su propia voz la había destruido, y la desesperación en sus ojos confirmaba cada palabra. Sus gestos histéricos solo reafirmaban la autenticidad de la traición. El agresor había sido expuesto, completamente. La familia permaneció inmóvil, procesando el impacto de haber sido manipulados tan cruelmente. 6 años de desprecio hacia mí, 6 años de simpatía hacia Clara, todo fundamentado en una mentira maliciosa. Vi el reflejo del arrepentimiento, la vergüenza y el shock en sus rostros. He guardado esto en secreto desde que la grabé, les expliqué, mi mirada recorriendo a cada uno de ellos, estableciendo contacto visual con aquellos que más me habían despreciado, esperando el momento exacto, el momento en que su humillación pública fuera tan grande, que su caída fuera tan catastrófica, que nadie pudiera dudar de la verdad. En ese instante, me sentí completamente liberada. La carga que había llevado sobre mis hombros se desvaneció.
No necesité un solo céntimo de la herencia para sentirme rica. Había recuperado mi valor, mi voz y mi dignidad. La justicia inmediata, fría y contundente, se había servido en bandeja de plata. Clara estaba destruida, su vida entera de mentiras y fachada hecha pedazos frente a su audiencia más importante. Don Ernesto, recuperando la compostura, golpeó suavemente la mesa con el puño. Señorita Clara, le pido que se retire de la notaría. Esto ahora es un asunto legal y criminal. Y María, por favor, permítame terminar la lectura del testamento en la calma que requiere. Clara fue escoltada fuera de la sala, sollozando y protestando, pero sus palabras ya no tenían peso. Ya no era la víctima, sino la criminal. Mientras su figura se alejaba, el resto de la familia me miró de una manera nueva, con respeto, y con una culpa silenciosa, que valía más que 1000 disculpas. Ese día todo cambió. La oveja negra, la que había sido humillada públicamente por el dinero perdido, se convirtió en la heroína que reveló la verdad oculta y trajo justicia a la familia. Aunque esa justicia viniera acompañada de un silencio pesado, el silencio de la conmoción que marca el final de una era de engaño. Había esperado años, y valió la pena cada segundo de ese dolor invisible para presenciar la caída de mi agresora. La verdad, finalmente, me había hecho libre. Fin del bloque 2 medios. Clara fue escoltada fuera de la sala, sollozando y protestando, pero sus palabras ya no tenían peso. Ya no era la víctima, sino la criminal. Su furia se había convertido en un patético chillido. El asistente de don Ernesto, un joven corpulento de traje gris, la tomó del brazo con una firmeza impersonal, y la condujo hacia la puerta doble de caoba. Pude escuchar el roce de sus tacones de diseñador arrastrándose en el mármol del pasillo exterior, un sonido de derrota que se fue apagando lentamente, consumido por el eco de la notaría. El último residuo físico de su presencia fue el olor, una mezcla agria de su perfume costoso, siempre demasiado dulce, y el sudor frío del pánico, que flotaba como una nube tóxica sobre la mesa. Mientras su figura se alejaba, y el portazo sordo confirmó su expulsión física de nuestra realidad inmediata, el resto de la familia me miró de una manera nueva, con respeto y con una culpa silenciosa que valía más que 1000 disculpas. El silencio que siguió a la partida de Clara no era vacío, era pesado, cargado con el peso específico de 6 años de injusticia deshecha. Sentí la necesidad de sentarme, pero me mantuve erguida, saboreando el instante. Había esperado demasiado tiempo para permitir que mi victoria se diluyera en la comodidad. Don Ernesto, sacudiendo la cabeza como si estuviera despertando de un mal sueño, recuperó su dignidad profesional con un esfuerzo visible. Se puso las gafas nuevamente, examinó el texto del testamento como si buscara consuelo en su estructura lógica, y luego me miró con una expresión de cautela, de quien acaba de presenciar un exorcismo. María, su voz era un murmullo grave, le agradezco la claridad que ha aportado a este asunto, aunque lamento profundamente que haya tenido que ocurrir de esta manera y en este lugar. No le respondí directamente. Mis ojos estaban fijos en mi primo Jorge, quien seguía con la boca ligeramente abierta, sus rasgos demudados. Jorge, que siempre había sido el más condescendiente, el que me había ofrecido consejos bien intencionados sobre cómo superar mis errores. María, lo siento, articuló Jorge, su voz pastosa. Se aclaró la garganta, intentando recuperar el control perdido, pero el temblor en su mandíbula lo delataba. Pensé, realmente creí lo que dijo Clara. Ella fue tan convincente con la historia de la hipoteca de mi padre. Mi tía Elena, sentada a su lado, la matrona de la familia y mi crítica más ferviente, parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Sus ojos, normalmente llenos de juicio, estaban ahora humedecidos y fijos en el suelo, incapaz de mirarme. Ella había sido la que más había promovido mi ostracismo. Ver su rostro, ahora surcado por la vergüenza, me dio una satisfacción fría y poderosa. No tienen que disculparse, dije, y la sencillez de mis palabras pareció cortarlos más profundamente que cualquier reproche. Mi voz se mantuvo firme, desprovista de emoción triunfal, lo que la hacía aún más implacable. La verdad ha sido revelada. El perdón es algo que tendrán que buscar entre ustedes. Por haber creído tan fácilmente la mentira que les resultaba más cómoda. Por haber elegido a la persona que vestía mejor el papel de víctima. Esa fue la verdadera traición, pensé. No fue solo el robo monetario, sino la facilidad con la que aceptaron mi culpabilidad. La necesidad que tenían de una oveja negra para sentirse moralmente superiores. Me senté despacio. La sensación de alivio físico era casi palpable, como si una armadura de plomo hubiera sido retirada de mis hombros. El pequeño proyector seguía sobre la mesa de caoba. Un artefacto diminuto que había desmantelado una vida de prestigio. Lo recogí y lo guardé en mi bolso con metódica calma. En mi mente, repasé los 6 años de exilio emocional.
cada cena de Navidad en la que Clara, con su sonrisa angelical, me había servido la copa más amarga de desprecio. Cada vez que había fingido preocupación por mi mala suerte en los negocios, yo había guardado la grabación, el testimonio crudo de su avaricia, sabiendo que si lo revelaba antes, se habría convertido en un escándalo familiar que la familia, por su propia vanidad, habría intentado enterrar y desacreditar. Necesitaba un escenario público e irrefutable. Necesitaba que el golpe fuera tan devastador que no hubiera forma de reconstruir su reputación. La lectura del testamento, el momento en que se repartía el botín que ella había intentado maximizar a mis expensas, era el clímax perfecto. La justicia, a veces, exige una paciencia helada y una planificación teatral. Don Ernesto carraspeó, señalando que el espectáculo personal había terminado y que debíamos volver a la prosa del derecho. Permítanme continuar, dijo. La tensión en el aire seguía siendo espesa, pero ahora era una tensión de anticipación, no de condena. Retomando el punto anterior, tras la pérdida del 40% del capital inicial, el resto del patrimonio de la sociedad inversora, Los Pinos, se divide de la siguiente manera. Mientras don Ernesto continuaba la lectura de las cifras y los porcentajes, me di cuenta de la ironía final. El dinero. El catalizador de toda esta miseria. Ahora la herencia monetaria se había vuelto completamente irrelevante para mí. Los montos que me correspondían, que resultaron ser modestos pero significativos, ya no tenían el poder de definir mi vida. La verdadera herencia no estaba en las cifras de la cuenta bancaria de mi tío, sino en la paz que acababa de recuperar. Era la anulación pública de la mentira que había sido mi sombra. Don Ernesto llegó a la cláusula final, la que detallaba la liquidación de las propiedades. Finalmente, la casa de verano en la Costa del Sol, valorada en... Nadie escuchaba realmente los valores. Todos estaban demasiado ocupados intentando reajustar su visión del mundo. Veía a mi primo Jorge frotándose las sienes, calculando no solo cuánto había perdido por el fraude de Clara, sino cuánto había perdido en dignidad por su ceguera. Mi tía Elena, finalmente levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos suplicaban una comprensión que yo no estaba dispuesta a dar gratuitamente. Le sostuve la mirada, pero no había rencor en mis ojos, solo una serenidad absoluta. El rencor quema energía. Yo estaba ahora en un estado de energía pura y liberada. Cuando don Ernesto cerró la carpeta de folios color crema con un chasquido seco, el sonido pareció un disparo final que ponía punto y aparte a la saga familiar. Con esto la lectura formal del testamento de Ricardo Pérez ha concluido, declaró don Ernesto, limpiándose las manos con un pañuelo de lino, un gesto que parecía simbolizar su deseo de limpiarse de la inmundicia emocional que acabábamos de presenciar. Los documentos para la liquidación se enviarán en breve. Me levanté de nuevo, pero esta vez con la ligereza de una persona que ha soltado una carga insoportable. Mi primo Jorge se acercó, vacilante. María, por favor, tenemos que hablar. Sobre todo esto. Sobre cómo te tratamos. No tenemos nada que hablar, Jorge, le interrumpí con cortesía gélida. Ya hablé. Y la verdad ya habló. El daño está hecho. Y las consecuencias las tendrá que enfrentar Clara. Y ustedes, las tendrán que vivir con su propia conciencia. No era venganza lo que sentía, sino una especie de justicia mecánica y fría. Yo no buscaba su redención, solo mi liberación. Me dirigí hacia la salida, sin esperar a nadie. Al cruzar el umbral de la notaría, el aire exterior, fresco y ruidoso con el tráfico de la ciudad, me pareció increíblemente limpio. La luz del sol me golpeó y me hizo entrecerrar los ojos, pero ya no era la oveja negra escondiéndose en la oscuridad de la acusación. Era María, la única persona en esa sala que había conocido la verdad y había tenido la fuerza para esperar el momento exacto para desvelarla. Ese día todo cambió. La oveja negra, la que había sido humillada públicamente por el dinero perdido, se convirtió en la heroína inesperada que reveló la verdad oculta, y trajo una forma brutal de justicia a la familia. Pero esa justicia vino acompañada de un silencio pesado. El silencio de la conmoción, que marca el final de una era de engaño. Había esperado pacientemente, permitiendo que mi dolor invisible fermentara en una estrategia implacable, y valió la pena cada segundo de ese sufrimiento, para presenciar la caída de mi agresora y recuperar mi vida. La verdad, finalmente, no solo me había hecho libre, me había devuelto mi nombre. Y ese nombre valía infinitamente más que cualquier fortuna legada. Fin del bloque 2 medios ampliado.